Los factores de coagulación son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo, y son 13 los factores de coagulación que están clasificados o enumerados con números romanos, y todos ellos necesitan de cofactores de activación como lo son el calcio y los fosfolípidos. La cascada de coagulación se divide en dos fases, en primaria y secundaria, de las cuales estas se subdividen en diversas fases. Empezando con la hemostasia primaria, esta consiste en la formación del tapón plaquetario y se divide en tres partes: adhesión, activación y agregación. Y esta empieza cuando se produce una lesión en el endotelio, exponiendo al subendotelio y con ello el colágeno subendotelial. Ahora, el endotelio naturalmente tiene cierta carga eléctrica, como las prostaglandinas y ácido nítrico, y son estas tres cosas que impiden que las plaquetas en condiciones normales se adhieran o se peguen al endotelio. Pues esto deriva de lo que son la formación de trombos. Al romperse el endotelio, las plaquetas ya no tienen los bloqueos que éste les da para adherirse. Además, junto al colágeno se libera también el factor de von Willebrand, mismo que también atrae a más plaquetas al lugar de la lesión, y además se une a la glicoproteína IV, al factor 5 y al factor 9, que ayudan a la lesión. Luego de la adhesión viene la activación de las plaquetas. Las plaquetas cambian su forma de forma esférica a una estrellada que facilite el siguiente paso, que en este caso sería la agregación, y ocupa mayor espacio que cuando están inactivas. Al activarse, además liberan el contenido de sus gránulos densos, que son el ADP y la TXA2, que estas son los potenciadores de la respuesta de la activación. A su vez, en la activación, las plaquetas transportan la glicoproteína 2B y la 3A a la membrana citoplasmática, y gracias a su sistema canalicular abierto para que ésta se una al fibrinógeno en la agregación, misma que consiste en que las plaquetas, como el nombre lo dice, se agreguen entre sí, se aglutinen entre sí. Esto precisamente mediante la unión de la glicoproteína 2B y la 3A, que ahora están en la membrana citoplasmática con el fibrinógeno de la sangre. Ahora bien, tenemos la hemostasia secundaria, o a lo que realmente se le denomina la cascada de coagulación. Esta o hemostasia secundaria tiene dos vías que terminan en un mismo objetivo: activar al factor 10 e iniciar la vía común. Estas vías son la vía extrínseca, caracterizada pues por ser la más rápida, por lo que se dice que va primero, y la intrínseca. En la vía extrínseca empezamos con el factor 3 o factor tisular, mismo que se halla varias capas más abajo del endotelio, y este factor se une al factor 7, y sumando uniones de calcio y fosfolípidos lleva a la activación del factor 10 o factor de Stuart. La vía intrínseca, ya es mucho más larga, y empezamos con que el factor 12 y con la precalicreína, haciéndose calicreína para actuar sobre el factor con el fin de activarlo. El factor 12A que ahora tenemos actúa catalíticamente sobre el factor 11, activándolo, y activa al factor 9. El factor 9A se une al factor 8, iones de calcio y fosfolípidos, y este último complejo nos lleva a activar nuevamente el factor 10 o al factor de Stuart.
Ahora, en la vía común, el factor 10A que tenemos gracias a las dos vías se une al factor 5A y juntos cortan a la protrombina convirtiéndola en trombina. Luego, la trombina elimina los fibrinopéptidos del fibrinógeno, mismos que impiden que en condiciones normales la fibrina se entrecruce o entre sí misma para igualmente impedir la formación de los trombos. Así pues, el fibrinógeno se activa y pasa a fibrina, formando el entrecruzamiento a modo de monómeros, en donde finalmente el factor 13 estabiliza a la fibrina, formando enlaces covalentes con ella, ya que sin este factor el coágulo aún no es muy laxo y débil. Los anticoagulantes en medicina y en farmacología son toda aquella sustancia endógena o exógena que interfiere o inhibe la coagulación de la sangre, creando un estado antitrombótico o prohemorrágico. Estos anticoagulantes se dividen en parenterales y orales. Dentro de los parenterales, los más usados o los más recomendados son las heparinas de administración intravenosa, ya sea heparina no fraccionada o heparinas subcutáneas como la heparina de bajo peso molecular. Entonces, las heparinas son medicamentos que actúan inhibiendo directamente la trombina, que en este caso es la formación de coágulos, uniéndose a la antitrombina, acelerando su mecanismo de acción. Las heparinas no fraccionadas son de administración intravenosa y requieren un control estricto para evitar la subdosificación. Y ahora, dentro de los anticoagulantes orales, el más usado, el más recomendado es el acenocumarol, que especialmente este es más conocido como el Citrón. O también está la warfarina, que se conoce como el aldocumar. Estos fármacos actúan sobre la vitamina K necesaria para que funcione todo mecanismo de la coagulación. Se utiliza para la prevención a largo plazo de diversas complicaciones tromboembólicas, y en cardiología su uso más frecuente es en la fibrilación auricular y en las valvulopatías. Dado de que es un fármaco que actúa vía la vitamina K, presenta una gran variabilidad de respuesta, por lo que siempre es necesario un control estricto del nivel de la coagulación. El tratamiento con anticoagulantes orales debe ser siempre controlado cuidadosamente y la dosis se ajusta a cada persona después de hacer un análisis de sangre, porque diversos fármacos o incluso el tipo de dieta puede tener interacciones, y de ahí que sean precisos frecuentes controles para ajustar la dosis.